Bueno, hoy es el segundo encuentro de la materia Protagonistas del Deporte. En esta ocasión, nuestro docente invitado es Ornael Mosqueda, Leandro Mosqueda. Él es caster de eSports, es relator oficial de diversos juegos y demás. Él ya les va a ir contando no solo sobre su experiencia en todo este nuevo mundo, sino también sobre este nuevo mundo de los deportes electrónicos. Digo nuevo comparado a lo que ustedes charlaron con Manino Neto y lo que van a hacer con Jorge Barril, Fernando Lavecchia en cuanto a relato y comentario deportivo, ¿no? Acá estamos ante deportes electrónicos, otro mundo, otra cuestión, pero que no dista ni poco ni mucho, no dista absolutamente nada con los valores del periodismo y con el ejercicio de la profesión y demás. Más allá de que uno, si se dedica a una cuestión u a otra, obviamente que tendrá sus herramientas para poner en práctica, pero el periodismo, la profesión es una sola. Bueno, Ornael, te agradecemos muchísimo, un abrazo grande aquí a la distancia y será el primero de los 2 encuentros que tendrás con los chicos, con las chicas. Un abrazo Bueno, grande y un placer tenerte con nosotros. Gracias. muchas gracias a vos, Germán, por la invitación. Y bueno, bienvenidos a todos los que están acá presentes. Como bien decía Germán, mi trabajo, quizás alguno no está familiarizado con la palabra de caster, pero la traducción al español es simple y llanamente ser un relator deportivo en el ambiente de los esports. Yo actualmente estoy trabajando para la organizadora de torneos de Riot Games, que en este caso es Gigitech Latinoamérica, como caster oficial de las competencias de Riot. A mí personalmente me tocan los torneos femeninos y además los torneos que conocemos como Tier 2 o lo que vendría a ser en deporte tradicional de alguna forma la Liga B. Mismo caso para lo que es Free Fire, yo estoy trabajando con la productora LVP, que son los que se encargan de hacer las ligas de ascenso para la Free Fire League de Latinoamérica. Además, bueno, tengo la camiseta puesta ahora de Leviatán porque justo están jugando su partido en Alemania por el RMR de Counter-Strike de PGL, que además para Leviatán yo soy coordinador oficial de Twitch. Así que si alguno de casualidad va a andar dando vueltas por un evento como Gamergy este fin de semana, es muy posible que nos crucemos. Así que nada, es algo que se los recomiendo, pero bueno, paréntesis, dejando aparte el tema del currículum, que hecho sea de paso, gracias a los chicos de Ether, porque estaba escuchando recién los nombres con los que ustedes van a tener clase, que decía Germán, y digo, qué honor poder estar entre quienes ahora son considerados grandes del deporte, y digo, ojalá también pase que dentro de esa especie de salón de la fama del deporte puedan entrar los jugadores de estas disciplinas que la verdad en nuestro país son muy variados y tenemos grandes exponentes que nos han representado a nivel internacional. Quisiera yo arrancar preguntando a ver quién se anima a responder, ¿no? ¿Qué saben ustedes en realidad de los esports? ¿Qué les suena a ustedes cuando les hablan de deportes electrónicos? Y si han tenido alguna experiencia cercana, ya sea de ver algún torneo, seguir algún torneo o quizás algún amigo que juegue alguna competencia. No sé si alguno tiene ganas de empezar respondiendo a la consigna o cómo, o si es que elegimos a alguien a dedo, no sé, ahí los profesores me van a ayudar con esto ya. Así que el que se anime a responder. Ahí veo a Santino Ulacia que levanta la mano virtual. Santi, Ujú. habilitate el mic y habla. Buenos días. Eh, yo la verdad, yo participé en una, o sea, no sé si es tan famoso, si se conoce acá varios, en IESA, que es de clubes pro de Sí, FIFA. sí, sí, sí. Nada, bueno, o sea, no jugamos tan serio, pero tenía un equipo. Mm, Pero bueno, lo malo es que no había tanta coordinación, no se la vivían tanto, por así decirlo. claro. Y nada, y así se fue disolviendo el club, ¿no? Mm. Pero, no, nada, tuve varias pruebas y nada, he jugado y esa. Pero más que nada es lindo porque es como un grupo unido y parece un partido en serio. Y es más que nada yendo a buscar la gloria, más que nada. Mm. Bien. Ahí veo que hay alguien más levantando la mano virtual. No sé si Nicolás quiere agregar algo. Hola, buenos días. Sí, yo tengo un amigo que es jugador profesional de Fortnite. Ah, mira. O sea, no es a nivel top top, pero tiene $200 ganados.
es muy complicado ganar y bueno, Sí, no sí, lo sí. es. Sí, sí, encima Fortnite, también soy caster de Fortnite, como eSport es un eSport que es muy complicado. O sea, no sé en qué edad estará tu amigo, pero sé que es un eSport que es muy predilecto para los talentos más jóvenes en realidad, porque me agarro un poco de esto como para ir desarrollando, ¿no? Aunque no parezca, la cuestión del eSport, la cuestión de la competencia en computadora, en PC, en consola, requiere, a diferencia de lo que muchos creen, de un factor físico que tiene que estar presente. Y cuando digo factor físico, así como un deportista tradicional, por ponerle un nombre, no sé, un futbolista, tenista, el nombre que quieran, todos sabemos que es primordial que el estado físico sea óptimo. En el caso de los esports es igual. Y qué bueno que justo estemos hablando de Fortnite porque no sé si ustedes han visto alguna vez una partida competitiva de Fortnite, pero esa partida puede ser absolutamente caótica. O sea, ustedes van a ver a un pibe que está jugando, para el que no conoce Fortnite, Battle Royale, un todos contra todos, donde uno tiene que encontrar armas en el suelo para tratar de eliminar a uno de los rivales, muy parecido a la película de los Juegos del Hambre, si alguno no la vio se la recomiendo, y además uno tiene que hacer construcciones a su alrededor para poder aguantar la partida y sobrevivir. Los jugadores profesionales de Fortnite, estadísticamente hablando, no me va a salir un número en este momento, pero hay un concepto en los esports que es el APM o acciones por minuto. En este caso serían acciones por segundo. Creo que estamos hablando de más de 300 acciones por minuto que se pueden llegar a hablar, o 50 acciones por segundo, los más rápidos más o menos. Por acción por segundo me refiero cada vez que uno hace clic para poner una pared en un lugar distinto, es una acción diferente. Y ustedes van a ver a los jugadores de Fortnite y de golpe la cámara con la que lo están siguiendo ven que se mueve para todos lados. Eso es reflejo, es destreza física también que tiene que estar presente en los esports. Si quieren, se lo puedo llevar a algo más sencillo también. Un caso como el de Tetris. Tetris, creo que todos acá conocemos Tetris, va a ser muy difícil que haya alguien que no lo ubique, pero también tiene sus competencias, es una escena muy chica, pero demasiado chica, pero también requiere de una destreza, una coordinación entre la mano y el ojo y una destreza que es meramente física muy grande, o sea, sabiendo cómo tienen que girar las piezas, dónde tienen que encajar, etcétera. Todos sabemos que es un rompecabezas. Vuelvo un poco sobre lo que mencionaba recién el compañero Augusto, creo que era, el que mencionaba lo de IESA y FIFA. Santino, Santino. Santino, perdón, discúlpame. Porque también es otra cosa interesante para tomar de los esports. Así como en el deporte tradicional existe el profesionalismo y el amateurismo, bueno, el caso acá del compañero es justamente el caso de un equipo amateur, y él dijo algo que para mí es fundamental. Sus compañeros no se la veían tanto como estar compitiendo. Que también me parece un concepto interesante, ¿no? De qué tan serio es la competencia de los esports. Porque muchas veces, a ver, ha pasado con periodistas a nivel nacional, ¿no? Que han desmerecido logros como el subcampeonato de Argentina en la TWC de 2018 de Counter-Strike, donde piensan que uno es simplemente un bobo, por no decir otra cosa un poco más fuerte, que está todo el día con un joystick o todo el día con la computadora. Que uno sea bobo y esté todo el día con la computadora puede ser que pase, pero no tiene nada que ver con su faceta de deportista. Lo que le pasó al compañero le pasa a un montón de equipos, que se anotan por ahí a un torneo de chill para jugar un ratito, ver qué tal sale, que esto, que el otro. Y la realidad es que vos vas a esos torneos y tenés a los que son amateur y no lo hacen en serio, solamente lo hacen para pasar el rato, a los que son amateur y se la recontra viven, pero no dejan de salir del amateurismo, y a los que ya se están perfilando para profesionales. El perfil para profesionalismo, ¿por qué lo engancho después de lo que hablé respecto a Fortnite y la cuestión física? Tiene que contemplar también ese tipo de cuestiones, porque de vuelta, no somos un montón de pibes y pibas que están atrás de una computadora todo el día jugando porque sí, sino que el eSport se está transformando poco a poco en una profesión más. Un proceso que me imagino también debe haber sido muy complicado para los deportes tradicionales en su momento, y hasta hoy en día es complicado para aquel que, por ejemplo, sueña con vivir del fútbol, vivir mismo del periodismo. Si queremos traerlo a un ambiente un poco más cercano, no es sencillo en el eSport, así como no es sencillo para el aspirante a periodista, para el aspirante a futbolista profesional, etcétera.
Ahora, con respecto a la relación de los eSports y el mundo del gaming, quiero hacer otra pregunta, a ver quién se anima a participar ahora, y es, ¿quién me puede decir, o quién se anima a decir un estimativo de cuándo creen que fue la primera competencia de, no sé si decir eSport, pero sí la primera competencia de un videojuego en sí? Quizás sea un dato difícil de rastrear, pero quiero ver quién se anima a tirar una fecha, un año, un número. ¿Pueden usar la 2010. herramienta? A ver, O Rodrigo sea, Tripaldi, ah, 2010 puede ser. 2010. A ver, ¿quién más? a Ahí, ver, Agustín. hola. ¿Se me escucha bien? Sí, usemos, chicos, la herramienta de levantar la mano, así lo hacemos más organizado. Ahí lo veo a Agustín, que tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Ornal? ¿Qué tal? Mucho gusto. No tengo mucha idea yo, pero me imagino que lo primero fue el Counter y también un estimativo del 2010, 2012 puede ser. Bien, y había otro más que quería contestar, creo que era Blas, si no me Yo equivoco. acá. ¿Se escucha bien porque no me Te aparece? escucho bárbaro. Ok, Te faltaría un poquito más de volumen, pero lo puedo manejar yo tranquilamente. ok. Y se puede pensar en la época de los juegos arcade directamente. En la época del 80 o de los 70, no sé bien, Bien. no me acuerdo bien la época del mundo arcade, pero calculo que la primera fue durante esa época. Bueno, el que más se acercó fue Blas con la respuesta. Porque sí, está bueno que traigas a cuento esto de la cultura de los arcades, porque quiero empezar a hacer un pequeño raconto histórico. Para mí en los deportes es muy importante la historia, en todo ámbito, ¿no? Es muy importante la historia y en los deportes más todavía, porque vamos viendo cómo es que se va construyendo el mundo. Pero la primera competencia en sí de un videojuego data del año 1964, para que se den una idea. Año 1964, en el MIT en Estados Unidos, no me acuerdo específicamente en cuál de todas las facultades que tiene el MIT, pero los alumnos tuvieron acceso a una computadora que se llamaba PDP, no me acuerdo qué sigla numérica tenía, pero era la primera computadora que tenía un display, que tenía una pantalla. Los alumnos de esta escuela, de esta universidad, desarrollan un juego que en ese momento se llamó Space War, que nace con la premisa de ser un juego para poder o jugar solo, simplemente para seguir aumentando tu high score, tu puntaje, o un juego en el que podés hacer lo que conocemos hoy en día como el PvP, o Player versus Player. Ese mismo año, además de que el juego funciona bien dentro del MIT, se organiza el primer torneo de Space War y es considerado, por obvias razones, el primer torneo de videojuegos y de alguna forma el torneo que fue el abuelo para todo lo que vino después. El concepto de eSport como tal, sí se puede decir que data, por ejemplo, de un año, no está precisada la fecha con exactitud todavía, faltan estudios para terminar de determinarlo, pero sí podemos hablar por ahí de la década del 2010, la década del 2000 inclusive, y está bueno también traer a cuento el tema de las salas de arcade, porque sin ir tan lejos como a la década de los 80, los que estamos rondando los 30 años nos vamos a acordar de un programa acá en Argentina que se llamaba Nivel X, que lo voy a poner única y exclusivamente como ejemplo, que en la década de los 90 organizaba los famosos torneos de Daytona USA, que para el país eran todo un suceso, porque era como el punto de conjunción de una cultura que estaban haciendo, que era alrededor de los videojuegos, las competencias, en este caso, bueno, lo que conocemos popularmente como los fichines. Y antes de eso, bueno, competencias de juegos de lucha o de pelea, estilo Street Fighter, vienen desde hace un montón, desde la década del 80, como bien señalaba el compañero. Inclusive también existió en esa década el Nintendo World Championship, que fue una competencia, si bien fue amateur, fue la primera competencia que perfilaba profesionalizarse, pero era única y exclusivamente para que Nintendo pudiese promocionar la Nintendo Entertainment System, que era un poco el caballito de batalla de la empresa de la compañía en esa época. Hay otros sucesos también, Sega llevó adelante la misma campaña, pero fíjense esto, ¿no? Cómo los torneos de eSport sirven primero que nada para promocionar el software en sí en el que se está jugando.
caso Nintendo World Championship, había una de las disciplinas que era hacer un speedrun de Super Mario Bros. Y el que terminaba el juego con el mayor puntaje ganaba. En el caso de Space War, bueno, el formato de 1 versus 1 ayudaba a determinar quién era el que podía ganar. Después, más adelante en el tiempo, fueron apareciendo los juegos no solamente para 2 jugadores en una sala de arcade, en una consola, sino también fue apareciendo el gaming en línea, y de a poco fue tomando la forma que tiene hoy en día. El eSport en sí, dentro del gran ambiente de los deportes, todavía no está del todo bien instalado porque, por lo menos a mi entender, hay mucho prejuicio, hay muchas barreras que han tenido que superarse, pero recién uno de sus compañeros señalaba, ¿no? Tengo un amigo que compitió y por lo menos ganó $200. Fíjense cómo el tema de la plata es uno de los primeros tópicos que solemos tocar en los eSports. ¿Por qué? Porque de alguna forma se ha instalado esta idea de que si no es por ganar plata, entonces estás boludeando, con el perdón de la palabra, ¿no? Y la realidad no es tan así, porque muchas veces uno va a un torneo, no gana plata, pero es porque sale en el 4º, 5º puesto, y adelante le tocaron gigantes de la disciplina. Entonces esa exigencia no puede ser trasladada pura y duramente al factor económico. Si el factor económico pareciera que es una de las herramientas que tenemos, digo, lo hablo así porque somos los que hacemos eSport a diario, de hacer entender al otro que lo que estamos haciendo es un trabajo y que amerita justamente la atención que requiere como tal. Si yo tuviese que hablarles hoy por hoy de los eSports que están dominando el mercado, no deja de ser una industria esto, tengo que señalar que lo han dicho lo han dicho ustedes, lo he dicho yo en una oportunidad, Counter-Strike como uno de los más importantes, y me parece que acá en Argentina Counter-Strike es el eSport más grande que hay, porque Counter-Strike es básicamente pasión. Piensen en cualquier equipo, ya sea Isurus, 9Z, que son por ahí los más característicos. Bueno, Leviatán, que ahora tiene una escuadra, un equipo que es muy fuerte. Son tradición en Counter-Strike. De hecho, si te pones a ver los jugadores que tienen en sus filas, pienso en un Reversive en el caso de Leviatán, o 1962, un Faxwell también. Bueno, Locomotion, que ahora es el coach de nuestro equipo. Son todos jugadores que han hecho historia a su manera. Puedo nombrarles también a un Johnny Boy, por ejemplo, que Johnny Boy es quizás uno de los que más exposición tuvo, porque fue el jugador que tuvo un pequeño cruce con este periodista de Canal América, que ahora no me sale el nombre, pero no viene tanto al caso. Sí viene la anécdota de que fue un momento donde se menospreció al eSport después de una hazaña muy grande como salir en un 2º puesto de un torneo mundial de Counter-Strike, y eso después dejó una marca que es muy difícil de borrar. Que dicho sea de paso, este punto de encuentro con futuros comunicadores, como el caso de ustedes, a que en realidad son comunicadores, en formación, pero comunicadores, porque si ustedes quieren pueden salir a hacer un artículo ahora mismo, un video en YouTube, un directo en Twitch, y va a ser igual de válido que lo que pueda hacer cualquier periodista en un canal de aire. Quizás el público les pueda dar más o menos credibilidad, pero la realidad también es que el público hoy por hoy lo tienen que buscar ustedes de manera diferente a como han sido los medios tradicionales. Con todo esto a lo que iba, los medios tradicionales están como muy separados de los eSports, por un lado por desconocimiento de los medios tradicionales, por otro lado por prejuicio, que también viene de ese lado, y por un tercero, en base a esto último que decía, por una cuestión de quienes hacemos eSports por ahí cuidarnos un poco más. Pasa que hay productoras que por ahí meten mano, tratan de hacer algún producto que sirva, pero no siempre dan con la gente idónea. Me ha pasado, por ejemplo, un caso... Sí. Está mal. ¿Alguien quería hablar? Perdón. No, te digo. No, Leandro, creo que se le activó un micrófono. Bueno, está, listo. Decía, como comunicadores, ustedes aprovechen los nuevos medios de comunicación que hay, aprovechen las nuevas TICs. Quizás sea un poco un paréntesis, ¿no? Pero es gracias a estas nuevas TICs es que surgen también los eSports. ¿Quieren levantar directo en Twitch? Lo van a ver dos personas al principio, sí. Y este es un cuento que ya lo deben haber escuchado miles de veces, pero es la realidad. Lo van a empezar viendo 2 personas, a lo mejor pasan a ser 3, por ahí arrancan con 15, con 20. Y yo les digo, si hacen una transmisión donde ustedes solamente están haciendo un reporte periodístico y tienen 15 o 20 personas mirándolo, considérenlo un éxito.
porque la verdad que es muy difícil llegar a, aunque parezca poquito, 15 personas que estén activas en tu chat en Twitch hoy por hoy es algo muy bueno. Los medios de comunicación tradicionales están acostumbrados a números más grandes. Pienso, no sé, los 40 puntos de rating que representan para Ibope no sé cuánta cantidad de personas, porque hoy en día ya creo que nada, el rating de minuto a minuto tampoco es como sinónimo de calidad ni nada por el estilo. Pienso en que quizás YouTube también, dándole tanta manija a los creadores de contenido que llegan a los 100.000, 200.000, 300, a los millones de seguidores, fomentan un poco que tenés que tener un número abultado para ser exitoso, pero la realidad es que con menos números en las plataformas que hay hoy en día se puede trabajar muy bien y se puede, entre otras cosas, generar algo de rédito. Lo importante es que primero el contenido lo tengan y después lo puedan sacar adelante. Contenido puede ser un reporte, puede ser un recorte también de un partido que vieron, que lo quiera sacar adelante. Lo mismo que se hace en la televisión, pasarlo a Twitch, pueden hacerlo. Y todo este tipo de cuestiones las nombro de vuelta porque son las que han ayudado a los esports a crecer. Si no fuese, por ejemplo, por Twitch, hoy en día los esports, los espectáculos de esports no serían lo mismo. Está bien, quizás si no existiese Twitch lo veríamos por YouTube, es cierto, pero Twitch se perfila como la plataforma de streaming óptima para realizar este tipo de eventos. En décadas anteriores, mencionaban por ejemplo el año 2010, que fue creo que fue una de las piedras fundamentales, 2010, para el avance de Counter-Strike como eSport a nivel masivo. No existían, por supuesto, estas plataformas. Hacer una transmisión en vivo era muy difícil, pero siguieron apareciendo algunas cuantas herramientas y algunas cuantas personas que estaban predispuestas a poder hacer las cosas por el pancho y la coca, o a veces ni siquiera eso, y nos han abierto las puertas para que hoy en día muchos podamos desarrollarnos en esto como un trabajo. En ese contexto de las nuevas TICs que iban surgiendo es que aparece el concepto de caster también. Que el caster, para hacer un origen un poco más etimológico de la palabra, es un anglicismo que viene de shoutcaster, que shoutcaster viene de aquel que usaba el shoutcast, que shoutcast era un software que venía para Winamp, que Winamp tampoco existe más, pero era como un software predilecto para la emisión de radio a través de Internet. Para cuando surge todo esto en Counter-Strike, ya existía la posibilidad de espectear una partida, ya existía la posibilidad también de que esa partida quede grabada en un sistema que lo conocemos hoy en día como, me sale VOD, pero no, como demo, ¿sí? La demo, la demostración de lo que fue una partida, donde son 10 bots, en este caso, siguiendo tal cual los movimientos que hicieron todos y cada uno de los jugadores. Utilizando este sistema de demos, el desarrollo que hizo HLTV en su momento, el Shoutcaster y un montón de cosas, es que se pudieron ver y transmitir los primeros partidos de Counter-Strike. Y acá en Argentina, en la época de los ciber, recordemos que CS está muy ligado a los ciber en Argentina, empezaron a aparecer personajes como el caso de F. González, que es el caster número 1 de la República Argentina hoy por hoy, por lo menos en lo que se refiere a Counter-Strike, y es un referente para todos los que estamos desarrollándonos hoy en día, que el tipo llevaba su propia computadora al ciber y salía hablando por los parlantes del ciber desde el menú de espectador de su propia computadora del torneito que se estaba haciendo ahí. Y si ustedes se ponen a escuchar a F. González, a Johnny Boy, a Rewas, a 1962, a Reversive, a un montón que vienen de lo que se conoce como la vieja escuela o la vieja camada, o esa primer camada de jugadores competitivos, que muchos de ellos pasaron, por ejemplo, por un equipo que fue Miami Flamingos, van a escuchar siempre las mismas anécdotas, ¿no? Cómo era la época de los ciber, cómo era pelearse con el dueño del ciber para que el torneo salga bien, cómo era transpirar la camiseta para tratar de conseguirles un buen premio a los jugadores que iban. También se empezó a dar mucho una pica entre Buenos Aires y Rosario como representante de los jugadores del interior. Una época de la que salían nombres, por ejemplo, Rodrigo de Almagro, mejor conocido como Nur, quien hoy en día dejó a Crew Esports, el equipo de Sergio El Kun Agüero, como uno de los mejores 4 del mundo en Valorant, que es un shooter de Riot. Muy amigo de él, Betoni, que no me acuerdo ahora su nombre de pila, pero Betoni ahora en este momento está
siendo el coach o director técnico del equipo del Kun Agüero, después de haber sido el asistente de Onur, y están tratando de repetir la hazaña que lograron a nivel internacional. Hoy les toca partido de eliminación contra Optic, un equipo de Norteamérica, en un eSport que es Valorant, que es bastante nuevo, así que qué bueno que Latinoamérica se esté posicionando alto. Pero antes de llegar a esos casos puntuales o a esos hitos, quiero terminar de desarrollar cómo fue que evolucionó la tarea, en este caso la mía, que es la del caster, que aprendió muchísimo del relato deportivo. Acá en Argentina nosotros los casters nos escuchan de afuera y muchas veces dicen, esto parece un partido de fútbol, más que un partido de Counter, de Valorant, de League of Legends, de lo que sea. Porque claro, de relatores deportivos, qué sé yo, pienso en un Mariano Clos, pienso se me fue el nombre de la cabeza, el señor este que es uruguayo. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, ahí está, muchas gracias. Un caso de Víctor Hugo Morales, Fernando Niembro. A ver, los relatores más conocidos que ustedes tengan en la mente influenciaron un montón, y a medida que vayan escuchando cada uno de los relatos se van a ir dando cuenta. Y así como empezó con Counter-Strike, la tradición, digo tradición entre comillas, o la costumbre de que los partidos que fuesen por torneos tuviesen un relato oficial, una transmisión, se fue expandiendo y fue creciendo también con las nuevas tecnologías que se nos fueron dando. Hoy en día es muy sencillo levantar una transmisión de Counter-Strike, creo que es el que también tiene que ver por qué es el eSport más grande en la región. Counter-Strike tiene un modelo de torneos que está absolutamente descentralizado, donde tenés 4 o 5 productoras que te ponen 4 o 5 eventos grandes al año, ¿sí? Y vos después las partidas, si las hacen a través de una plataforma que se llama Gamers Club, podés descargar esa demo que yo les mencioné antes, verla desde tu computadora, cuando se te antoje, cuando se te cante, que inclusive la puedes hacer 2 minutos después de que la partida haya empezado, ¿sí? Y gracias a una herramienta como el OBS Studio, podés salir en cualquier canal de Twitch, Facebook Live, YouTube, lo que se les ocurra, relatando la partida y llevando en tiempo casi real qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué casi real? Porque con un juego como Counter-Strike, Valorant, que son conocidos como shooter tácticos, o mismo, por ejemplo, un PUBG, un Free Fire, un Fortnite, son eSports que dependen muchísimo de la información del posicionamiento rival. Entonces, la costumbre es, para que ese posicionamiento no afecte o el coach o alguien del equipo contrario no te esté mirando por streaming dónde es que estás parado, se acostumbra a tener 2 minutos de retraso, 2 minutos de delay, para que la partida continúe de manera normal. Chicos, yo no sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta, si sienten que cómo viene el hilo de la conversación, si les generó alguna duda, o quieren contar a lo mejor alguna anécdota, algo que ustedes sepan sobre el eSport en general. Sepan, levanten la mano en cualquier momento que les vamos a ceder la palabra, por supuesto. Ahí veo que Agustín levanta de vuelta, Agustín Gesualdi, sí. Yo te quería preguntar sobre los clubes de fútbol, cómo los ves que se están integrando a los eSports. Y bueno, en el caso de River y Boca, que capaz que son los que tienen mayor sustentabilidad económica, si capaz sacan un poco más de ventaja sobre los demás o no es tan así. Bien. Te respondo la pregunta, Agustín, y sigo con Blas. Mirá, vamos por parte. Primero, que los equipos de fútbol inviertan en eSport a mí me parece fantástico, por obvias razones. Yo, por ejemplo, ahora estoy en contacto, soy muy cercano a la persona que está llevando adelante el proyecto de eSport de Rosario Central, que la verdad que viene siendo un proyecto que, si bien no se perfila muy alto, muy alto a nivel de competencias, es un buen arranque para un club como Rosario Central. Tema poderío económico que tienen los equipos de fútbol, sí, les da una ventaja muy grande, pero que tengan mucha plata los equipos de fútbol no significa que estén destinando gran cantidad de su presupuesto al eSport, porque todavía están muy reacios, porque todavía hay muchas cosas para desarrollar, y generalmente es algo que se terceriza. Pongo de vuelta el caso de Leviatán, porque lo conozco de primera mano. Leviatán, en el split pasado, en los 2 split pasados de la LVP, LVP es la organizadora de torneos oficial de Riot para League of Legends, ¿sí? LVP tiene distintas divisiones nacionales y una de ellas es LVP Argentina, que actualmente tiene a los equipos de Boca y de River,
pero el año pasado también tenía el equipo de San Lorenzo, que en realidad era el equipo de Leviatán jugando bajo el escudo de San Lorenzo, representando a San Lorenzo. Ventajas económicas que pueden tener los equipos. Primero, que van a tener la plata para comprar a cualquier jugador que se les ocurra, que eso es fundamental. Si vos querés tener un proyecto de eSport hoy por hoy que te rinda al corto plazo, tenés que invertir mucha plata en pagarle sueldos a jugadores buenísimos, ¿sí? Pero también a esos jugadores vos los tenés que equipar con una gaming house o una oficina donde puedan jugar, los tenés que equipar con computadoras de primera calidad, en el caso de League of Legends. Otros juegos te piden más requisitos todavía, otros menos, como el caso de los juegos mobile. Y en ese sentido sí, pueden correr con cierta ventaja, pero también después hay que ver cómo ejecutan su proyecto. Porque justamente Boca y River el año pasado tuvieron sus inconvenientes puntuales. Boca, por ejemplo, los jugadores de Boca mencionaron que el equipo, la casa matriz, no les estaba dando la oficina ni las computadoras, y es una situación que hubo que ir regularizando de a poco. También pasó que se dio que Boca y River estaban incumpliendo con el reglamento del LVP, porque el LVP no te permite que una misma casa deportiva tenga 2 escuadras dentro de su competencia. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema si eran Boca y River? Bueno, resulta que Boca y River contrataron a la misma productora que les tercerizó el servicio del eSport, y entonces se generó un hueco ahí. Está bien, están representando a Boca y a River, pero en definitiva la productora que ejecuta todo lo que necesitan los jugadores termina siendo la misma. Finalmente eso se resolvió entendiendo que, ahora no me sale el nombre de la productora, pero la misma no estaba ligada directamente ni con Boca ni con River, y simplemente estaba como siendo una intermediaria, y después Boca y River llevaban sus proyectos deportivos como mejor les parezca. Incluso es más, se han ampliado tanto Boca como River, y hoy en día tienen equipazos en Counter-Strike, tienen también jugadores de PUBG Mobile en el caso de Boca. Los dos equipos jugaron lo que fue la Liga de Pluto TV de Brawl Stars, un eSport que por ahí no es tan conocido, pero que en lo que es mobile se ha movido bastante. Así que, de vuelta, está bueno, cuentan con cierta ventaja, pero también es importante no solamente el capital económico, sino el capital técnico y humano que vos tenés para desarrollar tu proyecto. Ahora sí, Blas Berdichevsky, te cedo la palabra para que tenés la mano levantada. Sí, tenía 2 preguntas. Justo hablaste de Rosario Central y los eSports. Yo soy hincha de Rosario Central, lo estoy siguiendo bastante. Qué bueno. Y segundo, o sea, y con esto tiene que ver porque la última fecha se jugó contra Vélez en el FIFA. Y preguntaba por Yago, o sea, ¿qué hace Yago Fawaz en Vélez? Sabiendo, o sea, él es hincha, lo contactaron de alguna manera porque está en crew también. Claro. Mirá, te voy a ser absolutamente honesto. No tengo mucha idea de cuáles son los pormenores detrás de cada contrato, pero puede haber pasado cualquier cosa. La realidad es que no estoy del todo informado, porque justo FIFA no es mi fuerte tampoco, que también es algo que quería comentar, el tema de las disciplinas dentro del eSport. Pero es más, creo que, a ver, te hago una búsqueda rápida en Twitter. Dicho sea de paso, chicos, si quieren hacer algo con respecto a eSport, Twitter es una herramienta fundamental hoy en día. No me acuerdo cuál es el Twitter de Yago puntualmente, pero eso desde ya te digo, puede haber sucedido cualquier cosa. Yago Fawaz, sí, es jugador de Crew eSport, como vos bien mencionás, pero se puede dar esta situación de que a lo mejor o lo cedieron a préstamo, o a lo mejor Crew también. No sé en qué liga o en qué torneo lo viste competir a Yago. Yo lo vi en el oficial, en el AFA. Ah, ok. Pero, porque AFA ha tenido. Es el que está ahora con LVP. El torneo. Sería la liga, la E-Liga Profesional. Ahí está. Ahí está. A eso quería llegar. Bueno, la E-Liga Profesional, para quien no sepa, es una producción de LVP, ¿sí? Que está coordinada con equipos de primera línea del fútbol nacional para tratar de hacer su versión virtual de la AFA. Una propuesta que está buenísima, pero que se da mucho esto. Como hay equipos de fútbol que por ahí no tienen una división fuerte de eSport, llegan a convenios con equipos que sí son meramente del eSport, como el caso que yo mencioné hace un rato entre Leviatán y San Lorenzo para League of Legends,
Y acá tenés el caso, si el caso es ese, es muy probable de que Cruz esté poniendo a los jugadores y Vélez esté poniendo el nombre, ¿sí? Un caso que sí te puedo confirmar que es así, en la ELPF no está River Plate. ¿Por qué? Claro, es cierto. Porque River Plate, por su nombre, para competencias, tiene una licencia especial con Konami, casa desarrolladora de FIFA, y River Plate no puede jugar torneos que no sean directos de Konami o directos de la FIFA. Entonces, ¿qué pasa? River Plate pone el nombre de, creo que era Newell's Fútbol, Newell's no, perdón, Newell's es el de Rosario. El barrio de River, no me sale el nombre, pero porque yo no soy Núñez. justo. Núñez, ahí está. Núñez Fútbol Club o algo por el estilo, pero el equipo que está detrás de Núñez Fútbol Club no es River, es WAP Esport, equipo de Rosario, por eso también me lo confundía con Newell's, que es más, dijimos, qué raro que WAP no se haya prestado para Newell's, pero Newell's tiene su división propia que es muy fuerte. Entonces, es muy probable que lo de Yago Fawaz venga por ese lado, Blas. ¿Sí? Claro. Eh, Y tenía una segunda pregunta que tiene que ver Sí. más ya con algo un poco más serio, que es, bueno, a partir del 2020 yo por el tema de la cuarentena y el tema de la pandemia me empecé a meter demasiado, un poco en los esports. sí. Y a lo largo de los años he visto a muchos jugadores, ya sea de Counter, de LoL, de Valorant, que por el estrés, por la carga horaria que el entrenamiento genera, se retiren de los esports, se retiren de la competencia. Si a vos te parece que quizás tendría que haber una cierta regulación en las horas de entrenamiento, en ciertas licencias médicas que ayuden a que esto deje de pasar. Buena pregunta. Buena pregunta porque también es otro lado por el que los esports están creciendo. Hoy, por ejemplo, si pongo mucho el ejemplo de Leviatán es simplemente porque conozco la interna porque trabajo ahí. Leviatán, mencionabas Valorant, ¿no? Leviatán llegó a clasificar a los playoffs de México de Valorant, que es como el paso previo para llegar al Mundial donde está el club de Crew hoy en día. Y Leviatán viajó con su psicólogo deportivo. Ese mismo psicólogo deportivo terminó el torneo de México, lo mandaron para Rumania, que es donde está jugando ahora la escuadra de Counter-Strike de Leviatán. ¿A qué voy con esto? En el sentido de el cuidado de la psicología, el cuidado de la salud del deportista en eSport es un tema que se está abordando recién ahora, que se abordó mucho durante 2020, porque justamente en 2020, gracias a la pandemia, los eSports tuvieron un crecimiento exponencial. Por algo es que estamos hablando, estoy yo acá hoy en día hablando con ustedes, porque lamentablemente, si bien la pandemia trajo muchas cosas negativas, para lo que es el mundillo de la virtualidad, nada, fue un beneficio. De hecho, creo que uno de los primeros hitos en ese sentido fue la carrera virtual de NASCAR en Estados Unidos. Fanáticos de las carreras no tenían nada para ver y los simuladores de carreras, hoy por hoy, si vos sos un espectador, casi no hay diferencia entre una carrera real, porque están muy bien hechos, muy bien desarrollados. No solamente la cuestión de gráficos, las físicas y un montón de etcéteras que tienen que ver con el juego en sí. Y nada, parte de ese crecimiento nos hizo estar acá y parte de ese crecimiento también acompañó a, por un lado, mejora de sueldos, ¿sí? Porque no podés tener hoy en día un jugador al máximo rendimiento y pagarle 2,50 pesos, no funciona. Y también ese jugador no fue solamente el apoyo de la computadora, celular, el dispositivo que sea que necesite, sino también que ese jugador necesita un apoyo psicológico, necesita un nutricionista detrás para ver que no digo para que ande comiendo porquerías, pero que sí lo ayude a mantener una dieta equilibrada, porque de vuelta el factor físico afecta un montón. En algunos casos, bueno, hay kinesiólogos deportivos, y es más, si les interesa el tema de salud de esports, les recomiendo que busquen en Twitter al doctor Sapino, ¿sí? Que lo van a encontrar como... a ver cómo está Sapino. Sí, @doctor Sapino, perdón, o @dr Sapino, que él ahora está trabajando con, justo me preguntaste el tema de las regulaciones, él está trabajando con esta federación nueva que creo que es FEDEMA, que se armó hace muy poco, fue presentada hace muy poco. Si bien es cierto que un jugador tiene que tener por contrato una X cantidad de horas que tiene que prestar su servicio, no sé cómo se regularía el tema de la salud deportiva en cuanto a eSport. Porque, ¿qué pasa?
hay un debate muy grande que todavía está lejos de resolverse, si es primeramente si los eSports necesitan regulación alguna en nuestro país. ¿Por qué surge este debate? Porque los contratos que existen hoy en día no son contratos de trabajo, sino que es un modelo que se usa mucho en Latinoamérica en general de un estilo de contrato de prestación de servicios, donde se establecen las pautas del jugador, cuáles son las responsabilidades de la organización, etcétera. Pero no tenemos una figura de decir, bueno, existe ley de eSport para tomar de base. En Europa, en Corea, Francia, pienso en el caso europeo, existen leyes de eSport, pero porque ahí está mucho más avanzado que acá. Acá igual tengo recuerdo por lo menos de un equipo, no voy a dar el nombre, que no le pagaba, bueno, muchos, pero como uno de los más conocidos, que no le pagaba el sueldo a sus jugadores, que les debía plata, que ahí vendría bien una regulación entonces para que los jugadores cobren en tiempo y forma, ¿no? Sí, mirá, que no nombres al equipo me da el pie a decir, literalmente pudo haber sido cualquiera, pero cualquiera, porque la situación, la realidad entre los jugadores y los equipos no es la óptima, pero hay dos caras de una moneda ahí. De hecho, a mí me pasó, si ustedes buscan en Twitch Ornael GG van a poder ver las bots de un programa periodístico que yo hago sobre Valorant, donde se dio la situación de que un equipo de Latinoamérica Norte, en este caso con jugadores de Colombia y de México, había no incumplido su contrato, pero tuvo una maniobra muy extraña en la que de los 5 jugadores que eran del roster principal, 1 quedó afuera y los otros 3 fueron de suplentes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los jugadores salieron, denunciaron todo, así como los jugadores que no les han pagado el sueldo en otras ocasiones, que yo los he visto, pero la realidad es que cuando uno va a ver la versión de la organización deportiva, siempre hay un justificativo. En el caso del no pago de sueldos, puede haber sido cualquier cosa. Yo les digo que vayan a ver esto porque justo tuve la oportunidad de hablar con uno de los jugadores afectados y con el dueño de la organización, que por ejemplo, el jugador que lo echaron del equipo nos explicó que el jugador nunca quiso firmar un contrato, porque siempre estaba pidiendo más plata. Porque cuando llegaba el momento de firmar el contrato, el chabón decía, no, ¿sabes qué? En vez de 100, dame 200. Y cuando les aceptaron los 200, no, ahora quiero 300. Por eso, esto es muy básico en el periodismo, lo importante es escuchar a todas las campanas antes de sacar conclusiones y opinar. En el caso, pienso, casos como los de, a ver, y yo no tengo problema en citarlo porque hubo revuelo en redes sociales, traigo como ejemplo a 9Z también, uno de los equipos más conocidos hoy por hoy, 9Z, el equipo de Frank Caster, que justamente 9Z es muy conocido por el factor Frank Caster, que no tiene nada de malo, pero está bueno tenerlo en cuenta para ver cómo los influencers tienen también su huella dentro de los eSports. Se había dado con sus jugadores de Fortnite, que denunciaron que los sueldos no se estaban pagando en tiempo y forma, de manera pública, un montón de etcéteras. Pero lo que pasó en realidad no es que 9Z no pagaba porque no quería pagar. No pagaba porque no podía. Porque se habían dado una serie de cuestiones donde el gasto era más que el ingreso, donde se dieron imprevistos también que puede pasar. Esto yo digo, esta es la versión de 9Z. No voy a ponerme en decir este tiene razón u otro. Yo solamente expongo las dos caras del caso. ¿Y qué pasa? Los jugadores salieron a hacer tweets que la organización consideró muy apresurados, porque de vuelta, no es que no querían pagar, sino que no podían, y la situación, el mismo día que hicieron los tweets, ya se estaba regularizando antes de que saliera el primero de los tweets. Es más, se dio que un jugador había hecho un tweet contando su caso y mientras él estaba redactando el tweet le estaban haciendo la transferencia correspondiente sin siquiera que estuviese relacionado él con el caso. A lo que voy con esto es, puede ser que haya sido eso, o puede ser también otra de las caras que tiene el eSport en cuanto a las organizaciones y a los equipos, que el equipo haya entrado en bancarrota, que se ha dado muy seguido. El año pasado, sin ir más lejos, tuvimos 3 casos en nuestra región. Cada vez que hablo de región me refiero a Latinoamérica, y Latinoamérica tiene su subdivisión de norte y sur, que ya se las voy a pasar a explicar. Se dio el caso de un equipo Latinoamérica Norte que era LDM, que había llegado un inversor con muchas promesas, que había puesto un poco de plata, que había generado confianza en el dueño, pero que al momento de pagar los sueldos, ese inversor se borró.
Después, otro caso un poco más cercano, de Argentina, el equipo Durani. El dueño del equipo, ¿sí?, tenía uno de sus principales inversores que era el padre. El padre, ¿de dónde sacaba la plata? De una página de trading de criptomonedas. No es el de Generación Zoe, por si alguno se pregunta, no tiene nada que ver con esto, es un caso anterior. Pero esa página de criptomonedas no estaba respaldada ni por Banco Central ni por ninguna entidad, entonces era básicamente una estafa piramidal. Como pasa con todas las estafas piramidales, un día se caen y lamentablemente eso repercute en el equipo que era Durani en ese momento. Y nada, los jugadores tuvieron que jugar torneos sin una organización que los esté respaldando. Y todas las esperanzas que habían puesto y todas las promesas que les habían dado se desvanecieron. Otro caso también fue el de KLG. KLG, un equipo chileno histórico en League of Legends que trató de ser reflotado por una productora que era Siempre Gamers, en ese caso, y que lamentablemente Siempre Gamers no pudo cumplir con los plazos establecidos. Así que cuando haya algún tema que tenga que ver con el pago de sueldos de jugadores, les recomiendo que investiguen lo más a fondo que puedan, porque puede salir cualquiera de las aristas, ¿sí? Aprovecho un poco la respuesta que estuve dando para también pasar a algunos conceptos que son importantes a tener en cuenta al momento de entender el eSport, ¿no? Primero que nada, no hay una estructura central de eSports en Latinoamérica como en el caso de una CONMEBOL, en el caso de una CONCACAF, en el caso de una FIFA, sino que dependiendo del juego, la FIFA es uno u otro, ¿sí? Si vamos a hablar de un juego de Riot Games, entiéndase, Riot Games, desarrolladora, una de las más importantes en cuanto a eSport, hoy en día los dos juegos más importantes que tienen son, por un lado, League of Legends, que ya tiene más de 10 años de antigüedad, así que calculo que más de uno lo conoce. Si no lo conocen, les recomiendo que busquen un poco de la historia de League of Legends porque es sumamente interesante. El otro caso es Valorant, que es como lo más novedoso que hay en cuanto a competencia, que es la competencia directa de Counter-Strike. Y en este caso, la FIFA es Riot Games, ¿sí? Riot Games lleva adelante sus circuitos competitivos con representaciones regionales, etc. No hay torneos de naciones, o sea, hay torneos de naciones, pero Riot no los contempla dentro de sus competencias oficiales, sino que es más bien los representantes de cada región, ¿no? Les pongo el ejemplo de League of Legends. Recién hablaba de la LVP de Argentina. ¿Cómo funciona todo el camino para llegar a lo máximo de League of Legends, que vendría a ser la Worlds, ¿sí? O el torneo Worlds? Supongamos que yo, jugador argentino, quiero empezar, estoy en buen nivel. Primero tengo que ir a los torneos abiertos, que son los circuitos nacionales que organiza el LVP. Esos torneos son, como el que mencionaban hoy de IESA, torneos absolutamente amateur, pero que junta a los 5 amigos que están chileando, a los 5 que van a ir a vivírsela, o tryhard, como le decimos en el ambiente, y a los 5 que aspiran a ser profesionales. Esos 5 que aspiramos a ser profesionales, una vez que pudimos salir campeones en los circuitos nacionales, en este caso de Argentina, necesitamos sí o sí que nos respalde una entidad que sea una empresa, llámese Leviatán, 9Z, Crew y Surus, quien se les ocurra, y esa empresa tiene que registrarse en LVP con nuestro roster que salió campeón del circuito nacional, ¿sí? Esto obviamente no es obligatorio para seguirlo al pie de la letra, pero les estoy dando el caso de alguien que empieza desde lo más bajo y termina en lo más alto. LVP tiene dos splits, el apertura y el clausura. El apertura es básicamente por el prize pool y para poder posicionarse a nivel nacional. Y en el clausura es donde está la posibilidad de ascender, ¿sí? El circuito de LVP, en su segunda instancia, que en este caso es la Liga Master Flow, porque está auspiciada por Flow, en Chile es Entel, en México creo que también, o Telcel, no me acuerdo cuál era específicamente, pero siempre tienen un main sponsor. En el caso de la Liga Master Flow, el equipo que sale campeón, supongamos que este viernes se juega la final entre Leviatán y Boca Juniors y Leviatán fue la semifinal. Se juega la final entre Leviatán y Pampas, que es el equipo del Mago Coria. Supongamos que Leviatán sale campeón y estamos en el clausura. En el apertura ya salió campeón el año pasado bajo San Lorenzo y no fue a ningún lado. Pero si fuese el clausura, consigue una plaza en lo que es el clasificatorio regional. Clasificatorio regional juntan LVP Argentina, Chile y Perú para definir quién es el más grande del Grupo Sur o el campeón del Grupo Sur. En el norte tenés México, Centroamérica y Caribe, tenés Colombia, Ecuador
y no me acuerdo si una sexta liga, una quinta liga, pero es como que la clasificación desde México es un poco más aparatosa que desde Argentina. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo al tema de las divisiones, ¿no? Grupo Norte y Grupo Sur. ¿Por qué existe Grupo Norte y Grupo Sur? Se preguntarán ustedes. Porque hay un concepto que es la latencia, lo pueden escuchar como latencia, como ping. Y acá me voy a meter en algo muy técnico, así que si a alguno le cuesta seguirme el hilo, por favor, hágame las preguntas que sean necesarias, pero tampoco es tan fundamental, pero sí es algo que está bueno que tengan la base para que sepan cómo se estructura. Los videojuegos tienen algo que se llama netcode, que a grosso modo y mal explicado, porque yo no soy tampoco técnico en sistemas ni nada por el estilo, así que tampoco he estudiado ninguna carrera afín al desarrollo de videojuegos, pero básicamente, el netcode es ese código que nosotros lo vemos traducido como las imágenes que salen en pantalla, donde se determina cuándo sale la trayectoria de una bala, en el caso de un shooter, o la trayectoria de una habilidad, en el caso de League of Legends, en qué momento llega al servidor central ese comando que nosotros enviamos y en qué momento recibimos la respuesta. ¿Qué pasa? Ese servidor central físicamente puede estar en Argentina, en Chile, en Ecuador o en Japón, ¿sí? Si el servidor nosotros jugando desde Argentina lo tenemos acá en Argentina, vamos a tener una latencia de podemos tener entre 30 milisegundos para abajo. Tómenlo como una especie de tiempo de reacción esto de la computadora hacia el servidor. Entre la computadora y el servidor hay un tiempo de reacción de 30 milisegundos, ¿no? Entre comando, interpretación y respuesta. ¿Hasta ahí vamos bien? Si nosotros el servidor lo llevamos, por ejemplo, a México, vamos a pasar de tener 30 milisegundos a 120. Estamos hablando del cuádruple. Imagínense que una persona que está físicamente en México jugando en ese mismo servidor va a tener entre 30 y 0. 0 es imposible tenerlo, al menos de que vos estés directamente jugando la computadora que oficia de servidor. Pero imagínense que entre un 30 y un 15 de latencia. ¿Qué significa esto? Menos tiempo de reacción, mayor tiempo de respuesta para el jugador que está en México y el argentino con una complicación muy grande, lo que significa que el mexicano tendría que jugar estaría jugando con una ventaja de latencia. ¿Cuál es la respuesta de parte de Radio Games a todo esto? Es, además de trabajar en el desarrollo de netcode de manera más o menos eficiente en League of Legends, pone un servidor en México para que jueguen todos los que están en el grupo norte, digo México por tirar un ejemplo, por ser el país más fuerte de la región, y en el grupo sur tenemos un servidor en Chile, que Chile está bueno porque somos 3 países, Argentina, Chile y Perú, y es justo el punto medio entre Argentina y Perú, por lo que no es tanta la ventaja de latencia que va a tener un jugador chileno por sobre un argentino, pero sí es una ventaja que la puede llegar a aprovechar. ¿Se entendió hasta acá por qué hay división entre norte y sur? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Necesitan que aclare? Perfecto, sigo entonces. Supongamos que yo argentino, bueno, gano los circuitos nacionales, gano la LVP de Argentina, voy a competir el torneo regional entre Argentina, Chile y Perú, termino saliendo campeón, ¿no? Como el caso de la campaña de Global Emerald del año pasado. Global Emerald fue así, se metió en la Liga Master Flow, la empresa Globant, en realidad que es una empresa que según tengo entendido, es una empresa que se dedica al soporte técnico, pero abrió su rama de eSport, que me parece genial, porque no solamente los equipos de fútbol, sino también las empresas privadas se están metiendo como un método publicitario, en vez de, qué sé yo, por decir, la nueva Seguros, salir a auspiciar la nueva camiseta de Arsenal de Sarandí, no, la nueva Seguro tiene su equipo de fútbol en primera división, como pasó en su momento, creo que en la década del 80 con Loma Negra o algo por el estilo, o una cementera que era muy fuerte en ese momento. Globan lleva su equipo a LVP, el equipo sale campeón del LVP, sale campeón del cono sur, llamémoslo de alguna forma, o de la región sur, y después pasa a lo que es el stage de promo relegación. Que la promo relegación es algo que sí o sí tiene que jugarse de manera presencial con los equipos, se hace en México actualmente, porque es ahí donde se juntan el norte y el sur para formar la Liga Latinoamericana. Esa promo relegación tiene al campeón del grupo norte, que el año pasado fue Team Ace, al campeón del grupo sur, que fue Global Emerald el año pasado, y a los
seeds más bajos de la liga latinoamericana, que en ese caso eran Furious Gaming, Exten Esports y un tercero que era, que ahora no me va a salir el nombre, que justo la promo relegación de League of Legends el año pasado estuvo rodeada de un montón de pormenores relacionados a la pandemia y al no poder hacer eventos presenciales, que no los voy a tocar ahora porque sería complicarles mucho más, y está bueno que vayan y lo busquen en los registros, porque justamente Furious Gaming, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, por esa cuestión de una resolución de Riot que fue muy polémica, nada, terminó peleando el descenso a pesar de ser un candidato al Mundial en el split pasado. Undead Gaming, que es otro de los equipos más importantes a nivel nacional, no pudo jugar su promoción porque justamente cuestiones de pandemia, tuvo que retrasarse y todo, y cuando llegó el momento de jugarla no pudieron ir. Pero bueno, se dio la situación en la que tanto Team Ace, que es el que venía del norte, como Global Emerald terminan saliendo de los mejores 2 equipos de esa promo relegación y terminan entonces entrando a lo que es la LLA o la Liga Latinoamericana de League of Legends, justamente. La Liga Latinoamericana también tiene 2 splits. En el split de clausura tenés el campeón que se va a jugar el Mundial, que es la Worlds. Los 2 peores equipos van a jugar la PR, la promo relegación. En el split de apertura, el campeón también es invitado a un torneo que se llama el MSI, que es el Mid-Season Invitational, por sus siglas en inglés, donde es como una especie de pseudo mundial, pero no tan importante como la Worlds, sino que es más un stage para que los equipos tengan un poco de cruce internacional y puedan ganar experiencia. Lamentablemente, América Latina en League of Legends nunca pasa de primera ronda, así que si alguno es fanático del LoL y tiene ganas de ver a su equipo salir campeón, y apuesten a que vayan a salir campeón de Latinoamérica nomás. Y soy un poco duro porque lamentablemente hay que ser realista, ¿no? El nivel de lo que tenemos en MOBA no es el mismo que tenemos en Shooter. Así como League of Legends se estructura entre norte y sur, pasa también con los otros esports, no solamente de Riot. Pienso también en Counter-Strike, que tiene su división de norte y sur, aunque el sur está muy concentrado en Brasil. Pienso también en un caso como Free Fire, que Free Fire, si bien tiene la Free Fire League, que hasta ahora se está jugando todo online, no se ha podido avanzar en el tema de la presencialidad, también tiene una estructura parecida. Yo, por ejemplo, ahora estoy en lo que se conoce como retadores de Free Fire Sur, que es como la Liga Master Flow de League of Legends, pero de Free Fire. Que eso también va a tener su promo relegación y también va a tener su ascenso y su descenso en la Free Fire League. ¿Se entendió hasta acá entonces las divisiones entre norte y sur que tenemos en nuestra región? ¿Alguna duda o algo? Me interesa también, chicos, que ustedes levanten la mano espontáneamente ahí en el chat, que me avise el profesor, porque me imagino que deben tener un montón de dudas que a lo mejor hacen también al eSport. Si bien la idea era centrarse un poco en lo que es el relato deportivo, creo que está bueno dar un pantallazo general, por ejemplo, de los eSports más importantes, los equipos más grandes que hay en la región y otros etcétera que se ocurren. Respecto a lo que es nombres de equipos, ¿no? Un segundito, tengo que responder un mensaje privado. Con respecto a lo que son nombres de equipos, camisetas, colores, ¿ustedes cuántos equipos de eSport conocen? Si tienen que nombrarme alguno. Que no sean equipos de fútbol que tengan su escuadra de FIFA. Quiero ir un poco más allá de eso. ¿Quién se anima a levantar la mano? Santino, levanta la mano, a ver. Yo la verdad, tipo, me gusta mucho ver los esports y todo eso, pero muchos equipos no conozco. Ellos, Leviatán, que vos ahí dijiste, lo conozco, 9Z, más los más famosos, más que nada. Claro. Pero muchos no conozco. Bien. A ver, Blas, ¿querés agregar a alguno más aparte de 9Z y Leviatán? Sí, Malvinas. Tengo la camiseta de Malvinas también. Malvinas lo conozco sobre todo porque su búnker está muy cerca de mi casa y las ventanas... ¿Sos de Areco? No, hay uno acá en Belgrano. Ah, claro. Bueno, justo ahí yo un día pasé y dije, ¿qué es esto? Y empecé a investigar y me quedé medio como seguidor de ellos por la cercanía.
Bueno, justo te pregunté lo de Areco porque Malvinas Gaming es un equipo que nace en el interior, en la Sí, localidad de San Antonio de Areco, y lo que vos tenés cerca es la Gaming House. Ahí es claro, donde los chicos viven, entrenan y trabajan. sí. Sí, cuando paso por ahí siempre los veo. Qué buena onda eso. Ahora, Qué ahora no, buena onda. ahora justamente que están a veces con las cortinas Sí. puestas, entonces medio que no se los ve mucho, Mm, pero llama la atención. bien. Agustín, que vos también habías levantado la mano, ¿te querés agregar Sí, alguno más? sí, yo lo muy básico, 9Z. Mm, eh, y bueno, Crew, me metí más, o sea, no estoy tan informado, pero lo poco informado que estoy eh, fue por el tema este de Crew, de Kun Agüero, todo. Y me también imaginé. muchos streamers Sí. veo que están con Crew, todo, entonces como que me interioricé un poquito más. Bueno, justo Cru es como una máquina que vino a patear el tablero. El caso de Cru es una excepción en América Latina porque es uno de los pocos equipos que cuentan con una inversión gigante y que además está hecha por un deportista, ¿no? Hay otros equipos que también están hechos por deportistas, pero no mueven lo que mueve Cruz. O sea, por un lado el factor del Kun Agüero es sumamente importante, pero por otro lado Cruz como organización a nivel marketing se pudo desarrollar un montón también. Y estoy viendo que ponen en el chat ejemplos muy buenos. Lucas Barín agrega, Walla, bueno, Walla no. Walla es una marca en realidad. Vos te estás refiriendo a Pampas seguramente, que en su momento eran Walla New Pampas, después pasaron a ser Walla Pampas y ahora son simplemente Pampas. Terminó la relación comercial entre Walla y Pampas, que Pampas, para quien no sepa, es el equipo de Guillermo el Mago Coria. Ebro es el equipo de la Bruja Verón, que lo menciona acá también en el chat. Koi, bueno, el equipo de Ibai junto con Gerard Piqué. Team Liquid, que es uno de los clásicos también en cuanto a eSport a nivel global, uno de los, si no me equivoco, uno de los primeros equipos. Eh, un equipo trascendental en Counter-Strike. Bueno, Borax también. Borax hace rato que no lo siento nombrar, así que gracias por el recuerdo. Stone Movistar, el equipo del Peque Schwarzman. Y después, bueno, Dux, de parte de Tomás Álvarez. Este no lo ubico. No sé, Tomás, si me querés ampliar un poco más. ¿Alguna liga en la que juegues Dux o algo? Ah, el equipo de DJ Mario. Bien, bueno, veo que hay bastantes conocimientos y sí, si tuviésemos que hablar de... A ver, Gonza, estabas levantando la mano antes de que yo siga. Gonza Fernández, adelante. El equipo de Dux llegó a armarse un equipo de fútbol profesional. Mm, Está en la bien, segunda liga de España, creo. bien. Yo personalmente no... No, la- empezaron lo- con FIFA y terminaron comprando un equipo chico. Sí, sí, sí. Había escuchado la historia, pero no me acordaba puntualmente que era Dux. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando va a seguir esports, tiene un montón de aristas de dónde seguirlo y puede ser por el lado regional, que regional acá somos Latinoamérica del norte a sur, por el lado también histórico. Y sí, la inversión de Dux me acuerdo que había llamado mucho la atención, pero como yo estoy muy enfocado en las ligas de Latinoamérica y los equipos de acá, por ahí son cosas que se me pasan por alto, pero qué buen aporte. Qué buen Claro. aporte. Tengo otra cosa de decir también, que Sí, dijiste algo de la World, sí, equipos latinoamericanos. El último que no había llegado bastante lejos no fue Rainbow Seven. exactamente. Fue Rainbow Seven, pero vos sabés que Pero- ahora no me acuerdo si llegó a pasar de play-ins. Y la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que Claro, había una manía terrible. sí, sí, sí. Que no me pongo a explicar tanto en detalle cómo está el formato, cómo es el formato de Worlds de League of Legends, porque ustedes imagínense que si yo me tengo que poner a explicar eso, les hago un paralelo. Tendría que explicar, si fuese deporte tradicional, tendría que explicar el formato de la FIFA, el formato de clasificación que haya en tenis, el formato de la FIBA y así sucesivamente. Yo puse League of Legends como un ejemplo, como por decir, bueno, es como uno de los esports más importantes que hay. Eh, Acá me siguen aportando en el chat, bueno, Face Clan también, equipo de Norteamérica, no sé si ya estuvieron agarrando Google o algo, NRG también. Neymar, no, Dybala es el que está con Furious. Dybala es el que está con Furious. Neymar ¿estaba con Furious Neymar o no? No me acuerdo. Sé que Neymar estaba metido con algún equipo. Can You With Us de Club Explo, perdón, me trabé.
Pero sí, bueno, como verán, la gama de equipos de eSport es muy grande, es enorme, pero también hay que saber dividir a cada equipo en base a qué tan lejos es capaz de llegar, qué poder económico tiene el equipo en sí, y también, bueno, si la escuadra que tienen ellos es justamente una escuadra de nivel de competencia alto. Que se puede dar, por ejemplo, que un equipo tenga una muy buena escuadra de League of Legends, pero una escuadra pésima de FIFA, y entonces en FIFA no corta ni pincha, pero en League of Legends es leyenda. No sé, Gonza, si te quedó algo más para agregar de lo que estabas mencionando, lo que estabas diciendo. No, no, nada más, nada más. Era eso. Bien, bien, perfecto. Bueno, digo porque te quedó justo la manito levantada. En lo que refiere a Latinoamérica, bueno, me nombran a Fnatic, justamente en Latinoamérica hay un montón de fanáticos de Fnatic, Cloud9 también. En lo que respecta a Latinoamérica, los equipos más grandes, obviamente va a depender de la disciplina, pero me baso en los equipos que están en más de una disciplina, que están en más de un torneo oficial y que han hecho historia o han llevado lejos a sus escuadras. Los grandes tenemos Isurus Gaming, que creo que nadie lo nombró, y si lo nombraron estaba ahí en el chat un poco a las perdidas. Isurus Gaming, que es el equipo del Tiburón también, que es uno de los pioneros dentro de los esports de la Argentina. Bueno, Furious Gaming también, que Furious Gaming hace muy poquito cumplió sus 10 años, los 10 años de la Calavera. Tenemos que incluir también a 9Z, porque los logros que han conseguido tanto en Counter-Strike como en Fortnite son enormes, además de que la figura de Frank Caster es sin duda una de las más importantes, las más relevantes en lo que es eSport. Tengo que agregar a Leviatán, más allá de que esté con la camiseta puesta o no, considero que Leviatán es uno de los equipos grandes porque es un equipo que surge dentro de esta nueva camada de jugadores y un montón de deportistas que salen de lo que es la etapa de la pandemia, y Leviatán ha podido posicionarse muy alto en distintos torneos. Crew Esport, que lo mencionamos ya un montón de veces, el equipo del Kun Agüero, y después, bueno, también incluir Malvinas Gaming, que Malvinas tiene más peso histórico que la relevancia de la mayoría de los títulos, porque Malvinas tiene muy buenos títulos, sí, no te lo voy a negar, pero en el último tiempo es como que en lo único que se han destacado de sobremanera ha sido Free Fire, que encima descendieron de la Free Fire League después de destacar, y después el Mobile Legends Bang Bang, creo que se llama el juego. Imagínense lo que debe ser de importante el juego para que me cueste acordarme. Y no es por desmerecer, pero la realidad es que pasa con el deporte tradicional. No puedo compararte el fútbol, por ejemplo, con el badminton en cuanto a relevancia. Porque está bien, a lo mejor Boca Junior tiene su equipo de badminton y salen campeones en badminton, pero la realidad es que no nos va a interesar tanto como saber que Boca salió campeón en el fútbol. Y esa es una realidad. No significa que el badminton tenga que ser desmerecido. Sí significa que a nivel general, a nivel opinión pública, hay mucho más foco en el fútbol que en el otro deporte. En el eSport en los eSports pasa lo mismo. Acá en Argentina es todo, ¿no? Counter-Strike o League of Legends, y no salimos de esa, pero sí de a poco empiezan a aparecer, bueno, un caso como el de Valorant, que fue el hito que hizo Crew Esport, un caso como el de, por ejemplo, bueno, FIFA, que también resalta un montón, pero yo personalmente no soy muy seguidor de FIFA en sí mismo. Es muy difícil seguir todos los eSports. Y nada, cada juego tiene su público, cada eSport. Bueno, ahora está surgiendo mucho Rainbow Six también, o resurgiendo después de un par de inconvenientes que tuvo el año pasado, y va tomando vuelo de a poco. Así como les pregunté de equipos, yo les pregunto, ¿ustedes qué juegos conocen que se desarrollen actualmente como eSport? Como siempre, con la mecánica levantando la mano o dejando el aporte en el chat, por favor. Porque quiero ver también, ¿no?, cuáles son las percepciones que pueden llegar a tener de los torneos y las competencias que haya. No sé quién quiere empezar, quién tiene ganas de partir, pero yo ya estuve mencionando algunos. Si se les ocurre a algún otro, si no, seguimos. Bueno, mientras van levantando la mano, la idea de esto, como siempre, ¿no?, como les vengo diciendo al principio, es hacer un pantallazo general por el tema de eSport. De vuelta, si hay algo que necesitan que se refuerce o que no se entendió, háganmelo saber. Ahí veo un mensajito en el chat, perdón, hice clic donde no debía. Sobre juegos. Sí, exactamente. Porque hay algo que quiero aclarar también. Si bien el eSport es algo que viene del gaming, gaming no es sinónimo de eSport porque sí.
No todo juego que tenga una opción de jugador contra jugador termina siendo eSport, porque se tienen que dar una serie de factores, que todavía no está todo muy centralizado en cuanto a la definición, pero de a poquito uno se va dando cuenta, ¿no? Primero que tiene que tener apoyo oficial del developer como eSport, por más que sea en mayor medida como el caso de Riot o menor medida como en el caso de Counter-Strike. Tiene que tener también un circuito que funcione a nivel, no te digo que global, pero que por lo menos funcione a modo de competencias. Sí, Blas. Nada, que justo puse Twitch para ver qué onda, Leviatán y Páncreas acaba de hacer alta ronda. Eso quería mencionar justo. Gracias. Que lo Sí, estaba viendo. Sí, yo lo tengo abierto por acá, pero ahí están pasando justo el highlight. Bueno, de lo que está hablando el compañero es de un torneo que está jugando Leviatán ahora en Europa, en Alemania, para ser más específico, que es el RMR, o el Regional Major Ranking, que básicamente es como una instancia... ¡Ay, no te puedo creer! Leviatán acaba de quedar eliminado. Bueno, mala suerte. Las competencias son así. En este caso, el RMR está organizado por una productora que se llama PGL, que es un caso contrario al de Riot Games, ¿no? Hablando un poco de los juegos que son más dominantes. Counter-Strike, que es como el eSport número 1, tiene una estructura muy particular. Que Counter-Strike sí por ahí es un juego que puede llegar a necesitar de una federación que centralice. Y digo puede porque la realidad es que ya de por sí tiene una estructura que no es necesaria la federación, pero si quisiese hacerse, por ejemplo, una Copa de Naciones, sí podría llegar a aparecer. A diferencia de Riot, el desarrollador de Counter-Strike es Valve, o Valve, se escribe Valve, con válvula en inglés. ¿Qué pasa? Valve no se suele meter mucho en lo que es el tema eSport de Counter-Strike, de hecho lo tiene bastante abandonado, y las reformas que hay en el juego, los cambios que pueda llegar a haber, mayor o menor potencia de las armas, mayor o menor potencia de las granadas, etcétera, son muy paulatinos, a diferencia, por ejemplo, un caso como Valorant. Que acá hay otro concepto interesante para que tengan en cuenta, que son los parches. ¿Qué es un parche en un juego? Básicamente es una actualización que ayuda, por un lado, a corregir algunos errores que pueden haber, que pueden ser visuales, que pueden ser más o menos graves, que afecten o no al flujo del juego en sí. Y puede ser también un rebalance del juego, ese parche. Cuando me refiero a rebalance, traigo de vuelta el ejemplo de League of Legends porque es uno de los más claros. Un campeón cualquiera, pienso en un Gragas, pienso quizás en un Darius, nada, que son, no sé, por ejemplo, Darius, un rebalance sería que no tenga tanta vida, pero haga mucho más daño y que se deje de usar como un pick de tanque, ¿no? Que ahí me estoy metiendo en cosas más específicas de League of Legends, pero también lo hago para que vean que cada juego en sí tiene su lenguaje técnico específico. Caso de Valorant como Counter-Strike, Valorant frente a Counter-Strike, que son competencia directa, hay una retroalimentación, también se emplean conceptos de Rainbow Six en cualquiera de los otros dos juegos, pero tengan en cuenta esto y tomen nota, cada juego va a tener su propio lenguaje técnico y va a haber veces que van a escuchar a un periodista especializado hablando, por ejemplo, del buen piqueo que se está haciendo por banana de parte de Team One, que tiene supremacía en Inferno, y a lo mejor alguno no va a entender lo que estoy diciendo, pero otros van a saber que en un sector específico del mapa, el equipo Team One tiene mucha ventaja porque, estadísticamente hablando, siempre gana sus duelos contra los rivales cuando se da en ese punto específico del mapa. ¿Sí? Volviendo al tema de las desarrolladoras, volviendo al tema de Counter-Strike, volviendo a que Valve no es lo mismo que Riot, Counter-Strike tiene, no me acuerdo exactamente ahora cuántos majors al año, pero el major es el equivalente a un mundial, ¿sí? Son como los torneos, imagínense que la FIFA organizase 2 o 3 mundiales al año, bueno, en Counter-Strike es así, solo que en este caso la FIFA son las productoras que tienen convenios con Valve, ¿sí? Valve no se mete, Valve no mejora las condiciones del juego, o sea, Valve como desarrolladora está en otra, básicamente. Está, perdón que se me corte ahí, chicos, pero tengo un desastre acá atrás, por eso pongo el fondo croma. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de este modelo? Que como no está todo centralizado en Valve, termina este mundial, este major que hace PGL o PGL, y empieza el IEM,
¿sí? Que es otro Major también, que en este caso está auspiciado por Intel, una marca de procesadores. Entonces es como que cada uno de los Majors tiene sus clasificatorias regionales, tiene sus convocatorias abiertas, etc. Y el calendario de Counter-Strike está mucho más nutrido de eventos grandes que, por ejemplo, el de Valorant. En el caso de Valorant, que funciona muy parecido a League of Legends, como les mencioné antes, hay 3 torneos grandes internacionales en el año de Valorant. Son Masters 1 y 2 y Valorant Champions. A eso viene también las ligas regionales de Challengers del norte y del sur, los encuentros presenciales entre norte y sur que fueron la semana pasada fue que Cruz salió campeón de Latinoamérica, por eso consiguió su plaza en Master que ahora se está jugando en Islandia. Y después, obviamente, los circuitos abiertos. Y después, aparte, están los torneos de los, ¿cómo decirlo? Los independientes, los third party. Sí, Nicolás, vos tenés una pregunta ahora, el profe tiene una pregunta. No, por Leandro, supuesto. era para avisarte que estamos más o menos sobre el cierre de Ajá. lo que es la clase. Igual estaría bueno, me parece, Sí. como en la primera parte de las charlas que tenemos con Ornael, que dejáramos pensando con alguna consigna, más allá del Sí. trabajo que le demos con el profe Matías a los cursos, algo que vos le dejes pensando para la próxima también, ¿no? Mirá, me meto de lleno en el que es el tema del relato y el cast, porque la realidad es que quería hacer mucho la introducción de eSport para que tengan un pantallazo, porque la realidad es que el relato en eSport no es muy distinto al relato deportivo. Sí tienen que tener en cuenta algunas cosas que les dije antes. El tema del lenguaje técnico, ¿sí? Que es fundamental, y después el tema del estudio histórico. ¿Por qué? Porque la narrativa de cada partida es única y diferente, ¿no? No es lo mismo estar narrando a un club eSport que viene, por ejemplo, a repetir la hazaña del año pasado de quedar entre los mejores 4 del mundo en Masters, que relatar, por ejemplo, un partido de, no sé, Deportivo Pichuca, que son 5 amigos que vinieron a enfrentarse por pasar el rato y justo les toca contra Furious Gaming en un partidazo que Furious se los va a comer crudo. Sobre el relato deportivo en eSport, ¿cuáles son las dudas que ustedes tienen puntualmente? Si es que alguno tiene alguna duda o prefieren que yo haga el... ¿Qué nos queda ahora de tiempo, Nicolás? Que tenía entendido que era hasta las 2:30 más o menos. No, hasta tenía las 13:30 era. Ah, hasta las 13:30. Ah, ya nos hemos pasado. Ah, bueno, perfecto, disculpen. Para ir cerrando entonces, ¿alguno tiene alguna duda sobre el relato deportivo puntualmente en eSports o necesita algún paralelismo extra para entender cómo funciona? Bien, si no hay preguntas, yo les quiero dejar con esta consigna para la clase que viene. Busquen ustedes. Estaría bueno que formen grupos entre 4 y 5 y simulemos un fragmento de una transmisión. ¿Sí? Que busquen entre ustedes un partido que les haya gustado, que conozcan o que les genere curiosidad, del eSport que sea, traten de que no sean todo FIFA, porque va a estar complicado para tener variedad, pero League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Tetris si quieren, lo que sea, los invito a que ustedes formen los grupos. Y también, bueno, la idea es que ustedes hagan una prueba de relato de eSport, ¿no? Con todo lo que ya saben de relato deportivo tradicional, ¿sí? Ya eso yo les digo, alcanza. Tengan en cuenta los factores que les mencioné antes, los que les pueda llegar a servir, que pueda llegar a aportar para la transmisión y por supuesto, ¿no? El contexto de los eSports en Latinoamérica que yo les estuve dando. También con las consignas que les tiré, fíjense, pueden agarrar los equipos que mencionamos acá, los juegos que mencionamos acá, un montón de cosas, ¿sí? La idea es que la próxima clase vengan en grupitos y tengan estos roles, que son los fundamentales que hay en el eSport. Primero, el caster play-by-play, que es el relator, que es el que va jugada a jugada. Después, el analista, que es el comentarista, cuando el que va jugada a jugada se tiene que tomar un descanso, el comentarista tiene que salir a complementarlo. Y después, otros 2 roles que pueden incluir son el del host, que básicamente es el conductor del evento, que aparece más que nada al principio y al final, y tiene un diálogo con la mesa de análisis, y el cuarto rol es el analista, que vendría a ser la estrella de esa mesa de análisis. ¿Qué es lo que hacen el host y el analista? A grosso modo, el host presenta, el host te da el pie de la narrativa, le presenta a los casters, vuelven los casters con el host, y después se encarga de armar un diálogo con la mesa de análisis. ¿Qué es lo que haría el analista en este caso?
da sus visiones de la partida, indica los momentos fuertes, los momentos débiles, propiamente dicho, por qué un equipo jugó bien, por qué un equipo jugó mal, por qué tal momento de la partida fue bueno, por qué tal momento de la partida no. Con respecto a cómo estructurar una transmisión o algo, ¿ustedes se dan una idea? ¿Quieren un pantallazo, un último pantallazo? ¿O podemos ya, los puedo traer? Les digo, bueno, este es el juego, hagan como les sale y vamos aprendiendo sobre la marcha. Yo funciono mucho así. Yo Perfecto. creo Vamos a hacer un una cosa. mini pantallazo si puede ser Sí. para tener una idea. Sí, para que te des una idea de cómo se estructura, para que todos tengan una idea de cómo se estructura una transmisión de eSport. Tenés primero, bueno, la apertura de la transmisión, que el host y el analista te ponen en contexto de qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar en la partida. A mí me gusta mucho usar la palabra futurología. Después la siguiente parte es ya una pequeña previa a la partida cuando los equipos están terminando de alistarse con los casters que continúan un poco la narración de lo que venía haciendo la mesa de análisis con el host. Los casters obviamente tienen la partida propiamente dicha, ¿sí? El post partido, los casters hacen un cierre de lo que vieron, lo que más les gustó, lo que no. Después hacen el paso de vuelta a la mesa de análisis, en realidad le hacen el paso al host, y el host hace un diálogo con la mesa de análisis, haciendo una desambiguación un poco más profunda de la partida. ¿Sí? La idea es que estén esos segmentos como mínimos. Después, el juego que... Es más, yo voy a tratar de traer también algunas bots de algunos juegos que he casteado yo, pero para que tengan en cuenta, de vuelta, lenguaje técnico, si van a agarrar un League of Legends o un Valorant, tienen que saber los nombres de los personajes. Pido disculpas por haberme estirado tanto, es que me entusiasmé mucho con la charla y se me fue de la mente el horario. No, pero a veces nos pasamos 10 minutos y no se corta nunca, o sea, no sé qué fue lo No, que... sí, no, sé que se cortó por otro tema, pero el horario que habíamos dicho era otro y yo por respeto tanto a ustedes como a los alumnos pido las disculpas. Pero bueno, la consigna es simplemente esta. Armen grupos entre 4 y 5 personas, ¿sí? Digo, 4 para que sean 2 en mesa de análisis, el host y el analista, y 2 casters. Recuerden que el caster, uno es el play-by-play, jugada a jugada, que es básicamente el que hace... Y después el analista que se mete una vez que se calla el caster. Y acuérdense que la estructura tiene que ser una introducción con la mesa de análisis, un pase a los casters dando pie a la partida en ese pase, y la partida en sí misma, y después el post partido con cada una de las partes. Juegos que yo les recomiendo mucho es, bueno, además de FIFA me imagino que más de uno lo va a entender por una cuestión de que entienden el fútbol, y que seguramente lo entienden más que yo porque no soy muy futbolero, pero busquen un Counter-Strike. Si juegan League of Legends y pueden armar un grupo de 4 que sepan de League of Legends, háganlo. Lo mismo con Valorant, pero vayan más que nada por juegos como Counter-Strike, PUBG, quizás un Free Fire, si se animan un Fortnite también, pero juegos que no tengan mucha complejidad técnica. Porque en League of Legends, yo les soy honesto, no soy gran jugador de League of Legends, ni me especializo ni nada, pero sé, por ejemplo, que un analista tiene que tener en cuenta la composición, los campeones que se están usando, la itemización que tienen esos campeones, en qué momento de la partida estamos, es un quilombo. Así que les recomiendo que vayan por algo más bien sencillo. La consigna básicamente es esa, y bueno, el jueves los voy a hacer pasar voluntariamente. Si no hay voluntarios, yo me voy a encargar de transmitirles una partida para que ustedes la vean y la tengan. Inclusive capaz que si me pinta, me pueda sumar yo también. Y voy a dar algunos consejos técnicos, porque también soy locutor y quiero dar consejos no solamente del caster, sino también algunos consejos que les sirvan a ustedes para su locución, no solamente acá, sino también al futuro. Así que nada, Nicolás, creo que yo ya de mi parte nada más que decir. Bueno, Leandro. Ornael, le agradecemos. Activamos los mic para darle un gran aplauso, a pesar de que lo vamos a volver a tener, ¿no? Para que vuelva. Activen mic y le damos un aplauso en agradecimiento por esta clase que nos dio hoy. Virtuales o con sonido. Claro, ahí están gracias. Los aplausos para Ornael Leandro Mosqueda. Sí, si les quedó alguna duda, si tienen algo más para consultar, yo soy una persona que soy muy accesible por ahí. Si me escriben por Instagram, que es @ornaelgg, puede que no les dé mucha bolilla porque yo no le doy bolilla al Instagram, pero en Twitter es @ornaelgg, me van a encontrar ahí, así, nada, pueden hacerme la pregunta que quieran, pueden ver también algunos eventos que yo comparto, no son todos eventos en los que participo, pero trato de hacer una tarea de cobertura y periodismo a través de
a través de Twitter muy seguido, y si no, yo todos los viernes a las 5 de la tarde hago un programa periodístico sobre Valorant con 2 compañeros, así que si les interesa saber sobre ese eSport, los invito a verlo, y si no, todas las mañanas a las 11 de la mañana estoy en el canal de Leviatán haciendo un magazine informativo de eSports. Así que nada, busquen en redes sociales, consúltenme, que yo soy sumamente abierto y me encanta siempre responder a lo que va llegando.